La historia de la enseñanza del español en Brasil empieza en el comercio, pasa por el ámbito militar y recién después llega a la escuela pública. Pues desde el año de 1905 hasta hoy, 2025, las políticas lingüísticas que justificaron su inclusión se han apoyado, en general, en dos grandes discursos. Por un lado, una memoria ibérica que exalta el español como lengua que tiene una herencia genealógica común, una lengua con un prestigio literario, como lengua de cultura, lengua de civilización. Es decir, el español se condensa en el ideologema de la lengua de Cervantes. Y por otro lado, tenemos una memoria latinoamericanista, articulada a ideologemas como, por ejemplo, la patria grande de Darcy Ribeiro. Aquí el español aparece como símbolo de un proyecto de unidad continental, como lengua de integración, de reciprocidad histórica e identitaria, que va a fortalecerse especialmente a partir del Mercosur. Pues cada intento de incorporación del español al currículo brasileño ha estado atravesado por uno de esos dos marcos ideológicos. Ambas memorias han coexistido por más de un siglo, a veces combinadas, y muchas veces representadas por las metáforas de la familia. Por ejemplo, español y portugués son lenguas hermanas. Español y portugués son hijas de una misma madre, de la madre latina. Pero desde el año de 2019 emerge un nuevo tipo de discurso en el ámbito parlamentario. Son discursos combativos, discursos reivindicativos, que ubican el español como parte de un proyecto más amplio de país. Una retórica que ya no se limita a exaltar tradiciones ni afinidades históricas, sino que apela a otros principios, a compromisos más reales con el presente y con el futuro. No excluye la importancia de la ciudadanía regional, pero considera al español como una lengua de derechos, una lengua de oportunidades, tanto en el plano regional como internacional, ¿no? Soy Ana Recuero, soy docente en el curso de Letras, licenciatura en Letras, Portugués y Español y Literaturas de Lengua Española de la Universidad Federal de Pelotas, al sur de Brasil. En este vídeo recorro la historia de la enseñanza del español en Brasil desde una perspectiva de las políticas lingüísticas. Bueno, el español en Brasil tiene una historia marcada por exclusiones y resistencias, en la que cada inclusión o supresión reveló una lucha más profunda, la de decidir qué lenguas valen, para quién y con qué propósito. La primera aparición del español en la enseñanza secundaria, mejor dicho, la primera aparición del español en la enseñanza brasileña ocurre en 1905. El idioma en este año fue incorporado al curso superior de las academias de comercio de Río de Janeiro y San Pablo. La presencia respondía a una necesidad muy concreta. Era necesario formar profesionales para actuar en las relaciones diplomáticas y comerciales portuarias. El siglo anterior había estado caracterizado por diversos conflictos entre Brasil y los países del Plata, nuevos rumbos marcados por nuevas relaciones geopolíticas y diplomáticas se ponían en marcha a partir de esta época. Pues ese mismo año, 1905, un decreto estableció la inclusión del español en la Escuela de Estado Mayor. El objetivo era claro: garantizar la comunicación con los países vecinos y fortalecer la integración militar. Esta política duró hasta 1908.
Pero ya en 1917, ahora en el contexto de la Primera Guerra, el gobierno uruguayo crea una cadera de portugués en su escuela militar y pide a Brasil un gesto de reciprocidad. Objetivo: facilitar la comunicación entre militares, pero también entre militares y civiles, principalmente en las zonas limítrofes. Y Brasil responde prontamente y crea nuevamente una cadera de español en sus institutos militares. Se trataba de una política lingüística con fines de seguridad continental. Los países buscaban fortalecer la solidaridad americana en las letras y en las armas. Y para eso se hacía necesario un soldado bilingüe que hablara portugués y español, español y portugués. Bueno, en 1919, el español y literatura hispanoamericana fueron incorporados al Colegio Pedro II, que era una escuela modelo de sistema educativo secundario en Brasil. No fue una decisión aislada. La medida se inscribía en un nuevo gesto diplomático hacia Uruguay, que había creado cátedras de portugués en sus escuelas militares y también secundarias. O sea, fue una forma de extender la cooperación militar al ámbito educativo y cultural. Una política de reciprocidad que expresaba un proyecto mayor: reforzar aún más la idea de integración continental. Entonces, por primera vez, el español ingresaba al currículo brasileño con un respaldo estatal. Y lo hacía no solo como una herramienta de comunicación, sino también como vehículo de cultura, pues el énfasis en la literatura hispanoamericana reforzaba este vínculo simbólico entre pueblos latinoamericanos. El prestigio se desplazaba, por lo tanto, de la lengua de Cervantes hacia la lengua de los escritores hispanoamericanos. Y para que se efectivara la implementación del español en el Colegio Pedro II, se realiza el primer concurso para profesor de español en Brasil. Sería el primer profesor de español en Brasil. Antenor de Veras Nascentes asumió la cátedra. Y un año después, 1920, publica la primera gramática de español dirigida a brasileños. Se titula Gramática da Língua Espanhola para uso dos brasileiros. Y ese fue un paso muy importante hacia la institucionalización del español como lengua en la escuela. Su presencia en la secundaria, sin embargo, no duró mucho. Era una materia optativa y, según una entrevista con Antenor Nascentes, él dijo: no valía nota y los alumnos no compraban o no leían el Quijote. O sea, una justificación para el fracaso, ¿no? Bueno, en 1934, durante el gobierno de Getúlio Vargas, el español regresa al ámbito militar. Fue reintroducido en la Escuela de Estado Mayor. Los documentos no explicitan los motivos, pero el contexto político nos ofrece pistas. Brasil atravesaba un proceso de centralización de poder y fortalecimiento del nacionalismo. Y al mismo tiempo buscaba mantener buenas relaciones con los países vecinos. La reinclusión del español en este contexto puede leerse como un gesto de equilibrio geopolítico, movimiento para reafirmar alianzas regionales en tiempos de tensiones internacionales. Pasado un tiempo, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Getúlio Vargas
intensifica una serie de políticas nacionalistas en el ámbito educativo y cultural. Pues desde principios de la década de 1930 ya se venían adoptando normas restrictivas al uso de las lenguas de los inmigrantes, en especial alemán, italiano y japonés. Pues estas lenguas eran vistas con sospecha por su vínculo con los países que más tarde conformarían el llamado eje: Alemania, Italia y Japón. Entre los años 1938 y 1939, estas medidas alcanzaron su punto máximo con la promulgación de decretos que prohibían o restringían severamente el uso de esas lenguas, incluso en escuelas, iglesias, radios, asociaciones, incluso en la calle. Este conjunto de acciones quedó conocido como el crimen idiomático. Es un hito simbólico de la represión lingüística durante el Estado Nuevo de Getúlio Vargas. En este contexto, se instituyó una reforma en la educación brasileña llamada Reforma Capanema. Y fue en este contexto que el español fue por primera vez, entró como lengua obligatoria en el currículo oficial. Entonces, mientras otras lenguas, como he dicho, alemán, italiano y japonés, eran prohibidas, el español pasa a ser promovido a símbolo de afinidad regional, de cooperación internacional. Pasa en Brasil a ocupar un nuevo lugar simbólico. Deja de ser una herramienta de comercio o de defensa para transformarse en un emblema de integración cultural y también geopolítica en el Cono Sur. Bueno, la carga horaria del español era reducida, muy reducida, en comparación con las demás lenguas extranjeras. Entonces, eso dificulta la consolidación, la implementación de la inclusión del español, aunque como lengua obligatoria en Brasil. Pues este movimiento estaba relacionado con iniciativas desarrolladas en Argentina ya desde la década de 1930. En 1935, tras una visita de Getúlio Vargas a Buenos Aires, se incorporaron cursos de portugués a las actividades de extensión del hoy denominado Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández. Y en 1942, bajo la presidencia de Ramón Castillo, se sancionó la Ley 12.766, que permitió ofrecer el portugués como lengua optativa en el último año de la secundaria. También creó la Cátedra de Portugués en los institutos de formación docente, lo que dio lugar a la creación del profesorado de portugués en la institución que hoy conocemos como el Instituto Superior del Profesorado Joaquín González. Pues años más tarde, ya en 1954, y bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, se profundizó esa cooperación en el marco de un proyecto de Unión Sudamericana impulsado por Vargas y Perón, quienes compartían una visión de integración regional. Y en este contexto, la carrera de formación docente en portugués fue trasladada al Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández. Y ese mismo año, el gobierno brasileño inauguró en Buenos Aires el Centro de Estudios Brasileños, con el objetivo de difundir la lengua y la cultura del país. O sea, que había un intercambio entre los dos gobiernos. Y en las décadas siguientes, la presencia del portugués en el sistema educativo argentino
continuó expandiéndose gradualmente mediante nuevas resoluciones ministeriales, experiencias escolares, convenios de cooperación cultural con Brasil. Y aunque muchas de estas iniciativas enfrentaron obstáculos para que hubiera una implementación plena, evidencian un esfuerzo sostenido por institucionalizar el portugués como lengua extranjera en Argentina. En 1943 se publica en Brasil, por Idel Becker, el primer diccionario bilingüe español y portugués. Eso, después de la gramática de Antenor Nascentes, ese diccionario, este pequeño diccionario, representó un hito fundamental, porque proporcionaba a estudiantes, a profesores, una herramienta léxica de referencia para estudiar y para aprender español. Y Del Becker seguiría publicando en los años siguientes, en las décadas siguientes, nuevas ediciones y diccionarios más amplios. O sea, que se va consolidando una línea editorial. El propio escritor, en 1945, lanza el Manual de Español, que fue el primer manual de técnica, de práctica pedagógica para enseñanza y aprendizaje del español en Brasil. A partir de ahí, otras obras didácticas de diferentes autores se van publicando y construyendo, colaborando para configurar este campo. Entonces, la presencia de esos materiales evidencia que el español comenzaba a ganar espacio, no solo en el currículo, sino también en la producción de saberes lingüísticos propios. Y esos instrumentos, entonces, consolidaron al español como campo de estudio y reforzaron su presencia en el sistema educativo brasileño. Entre los años 1958 y 2025, el Congreso Nacional de Brasil recibió nada más, nada menos que 35 proyectos de ley que proponían incluir el español en las escuelas públicas, tanto en la enseñanza primaria como en la enseñanza secundaria. Y a partir de los años 90, muchos de esos proyectos, prácticamente todos, comenzaron a fundamentarse en el Mercosur. O sea, que el español no aparecía más únicamente como lengua de Cervantes, como lengua hermana, lengua de vecindad, sino como parte de un compromiso político, un compromiso con un proyecto regional. Y entre tantos intentos, solo únicamente uno logró convertirse en una ley, la ley 11.161, conocida como la ley del español, la ley de 2005. Los demás proyectos fueron archivados, únicamente 6 siguen en tramitación y fueron presentados a partir del año de 2019. Este volumen de iniciativas revela que el espacio parlamentario funciona como una arena glotopolítica, donde se debaten no solo lenguas, sino proyectos o modelos de nación, de ciudadanía lingüística. La ley del español fue un hito. La ley establecía que todas las escuelas de educación secundaria del país debían ofrecer obligatoriamente el español, aunque su estudio fuera optativo para los estudiantes. El Ministerio de Educación elaboró orientaciones curriculares específicas para la enseñanza del español. El español fue incluido en el Programa Nacional del Libro Didáctico. Sin embargo, la aplicación de la ley del español fue altamente desigual. Su efectividad, su implementación dependía de factores como la voluntad política de los gobiernos de cada estado, la formación docente disponible, las condiciones estructurales de cada red escolar. O sea que en la práctica, el español se convirtió en una lengua vulnerable, reconocida legalmente, pero condicionada por factores logísticos y políticos que comprometían
su permanencia efectiva, su implementación. En 2016, el escenario cambió radicalmente. ¿Por qué? El gobierno federal editó la medida provisional 746 que derogaba la ley del español e iniciaba una reforma profunda del currículo de la educación secundaria. El español fue retirado sin justificación pedagógica o sociolingüística sólida, y eso provocó una reacción inmediata. Docentes y estudiantes iniciaron una movilización espontánea muy fuerte, muy sólida. Y así nació el movimiento Fica Español, una resistencia glotopolítica descentralizada en defensa de la presencia, de la permanencia del español en la escuela pública brasileña. Y no se trata solo de una defensa lingüística, sino de un posicionamiento político más amplio. Sin embargo, esta exclusión no fue un hecho aislado. Coincidía con un cambio geopolítico más amplio en América Latina. El desplazamiento del eje de integración del Mercosur hacia la Alianza del Pacífico, un bloque regional alineado con intereses estratégicos de Estados Unidos. Como observó la profesora Elvira Arnaud en una conferencia ese mismo año, los nuevos gobiernos latinoamericanos comenzaban a priorizar vínculos con esta alianza del Pacífico, promoviendo un bilingüismo español-inglés como política de Estado, especialmente en países como Colombia, Chile y Perú. Pues este giro debilitó el proyecto lingüístico del Mercosur, que defendía la enseñanza recíproca de portugués y español como símbolo de una ciudadanía, de una integración regional latinoamericana. Bueno, la exclusión del español en Brasil, por lo tanto, no puede ser entendida apenas como una decisión puramente educativa. Fue también una señal política de alineamiento con una lógica panamericana que fortalece la hegemonía del inglés y debilita las lenguas de integración regional, portugués y español. Bueno, en el año de 2017, esta medida provisional fue convertida en ley, la ley 13.415, y esa ley reformula la ley de directrices y bases de la educación nacional, la LDB. La nueva redacción consolida la exclusión del español como lengua de oferta obligatoria y establece, una vez más, que solo el inglés debería ser enseñado obligatoriamente como lengua extranjera. El español, una vez más, queda relegado a una condición optativa y subordinada, que es expresada en esta ley, en el texto de la ley, como preferentemente y condicionada à disponibilidade de professores, decisões de cada rede educativa, horários definidos por cada sistema de enseñanza, por ejemplo, como se puede leer en dicha ley. Bueno, pasado este periodo, este hecho, en 2023 empezó a tramitar en el Congreso un nuevo proyecto que proponía reformar la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional, la LDB, y restablecer una vez más la obligatoriedad del español en la educación secundaria brasileña. Este proyecto alcanzó cierta visibilidad nacional, pero motivó una intensa disputa política y diplomática. Durante la tramitación, representantes de las embajadas de Francia, Alemania e Italia ejercieron fuerte presión
para que el español no fuese declarado obligatorio. Y los argumentos variaron según el país. Francia, por ejemplo, apeló al principio del plurilingüismo y advirtió sobre consecuencias tremendas para otras lenguas si el español se volviera obligatorio. Italia destacó la fuerte presencia de descendientes italianos en Brasil y la necesidad de preservar su lengua, su cultura. Alemania, por su parte, invocó acuerdos bilaterales que fomentan el alemán como lengua extranjera en el país y que no se puede terminar con eso. Bueno, en contrapartida, países latinoamericanos hispanohablantes defendieron, por supuesto, el español como lengua estratégica para la integración regional, la cooperación continental y todo eso que ya está puesto hace muchos años. Bueno, el episodio evidenció que la disputa por las lenguas extranjeras en el currículo brasileño no es meramente pedagógica, sino también una cuestión geopolítica, una cuestión simbólica, de la cual participan actores internacionales, actualmente también disputando su presencia en el país a través del sistema educativo. El resultado de esta disputa, de esta arena, se dio en 2024, cuando el Congreso aprueba la Ley 14.945, que reafirma el inglés como única lengua extranjera obligatoria en la educación brasileña y mantiene el español como sugerencia de inclusión como lengua optativa. Sugerencia de inclusión como lengua optativa y trae nuevamente, retoma el sintagma preferencialmente el español sugerido en la ley anterior. Entonces queda, en la educación media, secundaria, los currículos incluirán obligatoriamente el estudio del inglés. Otras lenguas extranjeras podrán ser ofrecidas de forma optativa, preferentemente el español, según la disponibilidad de oferta y la organización de cada red de enseñanza. Pues esta formulación legal reproduce una jerarquía implícita, más o menos, ¿no? El inglés como única garantía, el español como una posibilidad, condicionada y frágil, podemos decir. Pero hay una consecuencia. En 16 de mayo de 2025, el Consejo Nacional de Educación publicó una resolución que establece orientaciones para la oferta del español como lengua preferencial. ¿Sí? Entonces, retomando, esta resolución surge tras la aprobación de la Ley 14.945, que define que el inglés es la única lengua extranjera obligatoria, mientras que otras lenguas podrán ser ofrecidas en carácter optativo, pero preferentemente el español. ¿Sí? Entonces, en este contexto, dicha resolución no modifica la ley, pero busca orientar su aplicación dando preferencia al español. ¿Sí? Un aspecto positivo es que esta resolución reabre la posibilidad de que el español vuelva a integrarse, por ejemplo, al Programa Nacional de Libro Didáctico, del cual fue excluido en 2017 tras perder su condición de lengua obligatoria, de oferta obligatoria. Y aunque la resolución no garantiza la inclusión, de cierta forma deja una puerta entreabierta que podrá ser activada por decisión administrativa o demanda social si las escuelas optan por ofrecer el español. Bueno, una vez más, en la práctica, la expresión, preferentemente, no genera obligación alguna. Español será ofrecido si las redes escolares lo deciden, según su estructura, según la disponibilidad de recursos y de voluntad política de cada municipio, de cada estado.
pero es una forma de mantener el idioma dentro de un marco legal, aunque sin garantizar su presencia en las clases. Entonces, aunque limitada, la resolución reafirma simbólicamente el lugar del español en el currículo y evita, de cierta forma, su total desaparición. Este gesto de retomar el preferentemente puede significar una resignificación o una forma de mantener vivo este vínculo histórico con la integración regional latinoamericana. Entonces, no se trata de una transformación estructural, pero sí de una señal política. Hay una base jurídica mínima desde la cual docentes, escuelas y movimientos sociales pueden seguir defendiendo al español en la educación pública brasileña. Pues hay una resolución que orienta cómo implementarlo. Se puede concluir que a lo largo de más de un siglo, distintas memorias e ideologías lingüísticas han disputado el lugar del español en la escuela brasileña, o han justificado. La más antigua, la memoria del español como la lengua de Cervantes, de cultura, de la literatura, de prestigio, de civilización, que fue dominante en las primeras décadas del siglo XX. Pero con el tiempo va ganando más fuerza una segunda memoria, la memoria del español como lengua de integración latinoamericana, asociada a los proyectos regionales, los acuerdos diplomáticos, a gestos de reciprocidad que culminaron con el Mercosur. Y esta visión justificó la inclusión del español como, por ejemplo, símbolo de vecindad, cercanía cultural, símbolo identitario, alianza continental, pero más recientemente los proyectos en tramitación, en ellos emerge una nueva capa de argumentos. El español es una lengua de oportunidades, de inserción profesional, de valoración de los saberes previos de los estudiantes brasileños. Ya no es únicamente un legado histórico, sino una lengua viva, conectada con demandas del presente. Entonces, hoy, cuando el español pierde nuevamente su obligatoriedad, defender su presencia es apostar en por lo menos dos horizontes. Por un lado, dar continuidad a un proyecto regional latinoamericano, y por otro es acceder a nuevas oportunidades en el mundo global, o sea, el derecho a la palabra.